La cápsula cae como una brasa fría sobre el desierto. Se abre, y en su interior está la única cosa que nadie, en toda la historia humana, había sostenido jamás. Granos venidos de la cara invisible de la luna. Quédate conmigo y vas a entender por qué estos polvos pueden finalmente explicar por qué la luna tiene dos rostros. ¿Y qué cambia esto para el agua, para nuestras bases lunares y para la próxima carrera espacial? Porque hay una contradicción aterradora. Ese lado se supone inaccesible. Cuando te posas ahí, estás aislado del mundo. Silencio de radio total. Ninguna onda atraviesa el cuerpo sólido de la luna. Y sin embargo, alguien no solo aterrizó, sino que logró comunicarse, excavar, traer una muestra. Y aquí viene la primera microtrampa. Si estos granos revelan que la cara oculta nació más fría, entonces todo lo que creíamos sobre la evolución de la luna se vuelve sospechoso. Y una pregunta que prohíbe dormir aparece. ¿Qué robó el calor de un hemisferio entero? Guarda bien esta imagen, porque el segundo microgancho llega. En el corazón de esta historia hay una cifra, una temperatura, casi un veredicto, 1093 grados Celsius. Y cuando la comparas con la otra cara, la luna deja de ser un simple satélite. Se convierte en un mundo roto, asimétrico y estratégicamente explotable. Durante milenios hemos mirado el mismo rostro, siempre, como si la luna hubiera jurado nunca darse la vuelta. La razón no tiene nada de místico, su rotación está sincronizada. El tiempo que tarda en girar sobre sí misma es exactamente el tiempo que tarda en orbitar la Tierra. Resultado: un solo hemisferio nos es ofrecido. El otro permanece apartado, condenado a la sombra de nuestra ignorancia. La primera grieta en este secreto no fue un paso humano, sino una foto temblorosa. En 1959, la sonda soviética Luna 3 envía las primeras imágenes granuladas del hemisferio oculto. Y lo que sugieren es perturbador. Allá, el suelo parece más salvaje, más herido, saturado de cráteres, sin esas grandes llanuras oscuras de basalto que dominan la cara visible. Como si la luna llevara, de un lado, una cicatriz que nunca se cerró. Podríamos haber pensado que el problema sería solo técnico: enviar una misión, aterrizar, recolectar. Pero no. La verdadera trampa es física. Toda sonda que se posa en la cara oculta queda inmediatamente aislada de la Tierra. Las ondas de radio no atraviesan la Luna. Durante décadas, esta simple ley transforma la exploración en apuesta suicida. ¿Cómo pilotar, corregir, transmitir, si cada comando muere en el vacío? Y es ahí donde China toma una decisión que parece un rodeo de lo prohibido. No intenta forzar el apagón, lo rodea. Construye un puente. En 2018, China coloca Keqiao, un satélite de relevo diseñado para hablar con la cara oculta. No en una órbita clásica, sino en el punto de Lagrange Tierra-Luna número 2, lejos detrás de la Luna, donde la gravedad y el movimiento se equilibran como una cuerda tensada. Desde ahí, Keqiao mantiene línea de vista hacia la Tierra y hacia la cara oculta. Las señales ya no atraviesan la Luna, la rodean, como una voz que pasa por una puerta secreta. Puente establecido. Solo entonces, la puerta se abre. La misión Chang'e 4 se convierte en la primera en lograr un aterrizaje suave en la cara oculta. El rover Yutu 2 comienza a rodar sobre un suelo que nadie había explorado así. No con una simple foto, sino con instrumentos, mediciones, una presencia prolongada. Y sin embargo, el objetivo no es plantar una bandera. El objetivo es comprender por qué. Estas dos caras se parecen tan poco. Nada fue elegido al azar, especialmente el lugar. Chang'e 4 apunta al cráter von Karman, dentro de la cuenca Polo Sur Aitken, una de las estructuras de impacto más antiguas y profundas del sistema solar. Imagina una herida de 2.400 kilómetros de ancho y 13 kilómetros de profundidad. Una excavación monumental, como si alguien hubiera arrancado una porción de la luna para mostrar lo que hay debajo.
Los científicos sospechan que el impacto que excavó esta cuenca, hace más de 4.000 millones de años, removió tan profundamente que expuso fragmentos del manto lunar. Y si fuera verdad, entonces la cara oculta no es solo diferente. Sería una ventana hacia las profundidades. El rover analiza la composición del suelo. Y la diferencia se materializa en los minerales. En lugar de basaltos ricos en hierro de la cara visible, se observan fuertes concentraciones de piroxeno pobre en calcio y de olivino, minerales que se forman a gran profundidad en el manto. Es una firma que suena como prueba. El impacto de la cuenca Polo Sur-Aitken habría realmente expuesto el interior profundo de la Luna. Luego el radar, penetrando bajo la superficie, cuenta una historia en capas. Flujos de lava, escombros de impactos, fragmentos de rocas más antiguas, como un milhojas geológico, comprimido por miles de millones de años de violencia cósmica. Cada capa es un capítulo, pero ningún instrumento a distancia puede ofrecer el escalofrío final. Sostener la respuesta en la palma, medir su calor, su textura, su edad. Porque mientras no tengas una muestra, solo tienes una hipótesis. Y ahí vuelve la imagen del inicio. Un pequeño contenedor metálico arrancado de la superficie lunar, colocado en una cápsula, lanzado hacia la Tierra. En 2024, la cápsula de Chang'e 6 aterriza en los desiertos de Mongolia Interior con el primer suelo lunar jamás traído desde la cara oculta. Al abrirse, la primera revelación no es un gráfico, es un choque visual. Este suelo no se ve igual al traído por Apolo, menos arenoso, más grumoso, más denso, salpicado de fragmentos minerales brillantes, como si en esa cara el regolito hubiera envejecido bajo otras restricciones, otras presiones, otra historia. Pero la verdadera fractura no se ve, se mide. El análisis térmico indica que la lava que formó estos basaltos de la cara oculta cristalizó alrededor de 1093 grados Celsius, mientras que lavas comparables de la cara visible cristalizan cerca de 1204 grados Celsius. Dos números, una diferencia, y de repente una frase se vuelve plausible. La cara oculta tiene una historia más fría, por lo tanto más difícil de refundir. Esto sugiere una corteza más gruesa, más antigua, más resistente a la fusión. Una superficie que, en lugar de llenarse de grandes mares de basalto oscuro, permaneció marcada por los impactos, más dura, más acribillada, menos reparada por el vulcanismo. Y eso no es todo. La muestra contiene también muchos fragmentos de anortosita, una roca asociada a la corteza primordial de la Luna, como si Chang'e 6 hubiera traído no solo polvo, sino migajas de la primera piel lunar, aquella que se formó cuando la Luna era todavía joven, todavía incandescente, todavía solidificándose. En ese momento preciso, la Luna deja de ser una, se convierte en dos. Un mundo dividido, moldeado por una distribución de calor asimétrica. Una mitad que conoció más fusión, más basaltos, más llanuras oscuras. Otra mitad que conservó una corteza más antigua, más gruesa, más fría, más reacia al cambio. La pregunta imposible regresa, más aguda. ¿Qué creó esta disimetría? ¿Es consecuencia del impacto original, de cómo la Luna se formó, o de una historia interna aún más compleja? El texto base plantea el diagnóstico, la asimetría térmica, pero la causa profunda sigue siendo un bucle abierto que continúa obsesionando a la ciencia planetaria. Y entonces, otro mito se quiebra. Durante mucho tiempo, tratamos a la Luna como un desierto absoluto, una piedra seca, estéril, condenada. Pero las misiones Chang'e desplazan la frontera de lo que nos atrevemos a decir. Chang'e 5, en una llanura soleada, trae muestras que contienen agua molecular, químicamente ligada al interior de los granos. No necesariamente hielo, no necesariamente un reservorio simple, sino una presencia íntima, incorporada en la materia. Y el equipo identifica también un nuevo mineral fosfato bautizado Chang'eita, Icars, así como otra sustancia apodada ITLM1,
una sal hidratada que contiene moléculas de agua y amoníaco. Este descubrimiento cambia la definición misma del agua lunar. No se limitaría a hielos escondidos en cráteres eternamente oscuros. Existiría también en forma de enlaces químicos en rocas expuestas a la luz solar. Y si el agua existe en zonas iluminadas, entonces el futuro se vuelve brutalmente más cercano. Porque la extracción de recursos ya no es solo una caza del tesoro polar, en trampas de sombra y frío. Se convierte en química de superficie, ingeniería repetible. El texto base subraya el contraste estratégico. Mientras la NASA se concentra en el hielo de los polos, China cartografía la química del agua en terrenos bañados de sol. Dos enfoques, dos visiones, una misma consecuencia. La Luna vuelve a ser un objetivo económico y logístico, no solo simbólico. Y la onda de choque supera a la Luna. Si el agua puede esconderse en forma química en un mundo sin atmósfera, entonces nuestra forma de buscar agua en otros lugares, en asteroides, en lunas lejanas, debe ser repensada. Y con ella, la forma de planificar misiones lejanas, donde la autonomía ya no es un lujo sino condición de supervivencia. Pero volvamos al suelo de la cara oculta, porque no es solo una curiosidad científica, es una advertencia. El regolito del otro lado no se comporta como el que creíamos conocer. Textura diferente, densidad diferente, restricciones diferentes. Las misiones futuras deberán prepararse para un terreno más exigente, menos tolerante, donde las reglas cambian. Y China no oculta que ya se proyecta más allá de la simple recolección. Las misiones Chang'e 7 y 8 deben probar la infraestructura necesaria para operaciones de larga duración. Extraer oxígeno del regolito, imprimir estructuras en 3 dimensiones, aprender a vivir con el polvo y la roca. Y el objetivo declarado es enorme. Una estación internacional permanente de investigación lunar para mediados de los años 2030. En este punto, otra dinámica aparece, más política, más sutil. El compartir de las muestras de la cara oculta. Al hacerlas accesibles internacionalmente, China busca posicionarse no solo como exploradora, sino como intermediaria científica. No se conforma con tocar la Luna, quiere organizar la forma en que la comprendemos. Y es ahí donde la Luna, finalmente, empieza a parecerse a lo que siempre fue, un espejo de nuestras ambiciones. El camino ya no lleva a un solo destino, se divide. Por un lado, la cara visible, terreno familiar, accesible, ya cartografiado por décadas de observaciones. Por el otro, la cara oculta, un mundo más frío, más antiguo, menos indulgente, donde la comunicación debe ser desviada, donde los riesgos aumentan, donde las respuestas científicas son más profundas y donde los recursos quizás redibujan el futuro. Entonces la pregunta final se vuelve inevitable, casi peligrosa. Si el agua, en forma de hielo o de química, y si recursos explotables existen más allá de lo que pensábamos, esto desencadenará una nueva carrera espacial, pero esta vez orientada hacia la colonización y la explotación comercial, porque en el fondo, lo que Chang'e trajo no es solo una instantánea del pasado, es un anticipo del futuro, un futuro donde la Luna ya no es un decorado, sino una infraestructura, donde sostener en la mano un grano de polvo se convierte en un acto geopolítico, y donde la cara oculta, tanto tiempo muda, empieza a hablar, no en frases, sino en minerales, en temperaturas, en rastros de agua, en promesas. Y si, en algunos años, la primera base permanente se erige sobre esa mitad fría, la que nunca vemos desde la Tierra, ¿qué diremos entonces? ¿Que solo era polvo? ¿O que era el comienzo de algo mucho más grande?